la verdad es que, como decía uno de ustedes, uno es cura. Se supone que uno debe ser el ejemplo, tiene que ser el que va por delante, pero la verdad es que con el ejemplo de Adriana, ¿no? Y otras de ustedes, que también hablarán después, uno se queda chiquito. Uno tiene el orden y tiene el don para el prójimo, pero uno como persona, como humano, ¿cuánto nos falta pasar por la luz oscura, por la cruz? Porque es verdad que hablamos mucho, híjole, ¿cuánto le habrá costado a la peor es nada? O más bien a usted dejar a la peor es nada, ¿no? Sí, costó, pero me libró del asunto. Como decía el padre Kevin Feynman, cuando yo traía una crisis de lo que había dejado de mi futuro, echando a los 18 años después de la guerra, ¿no? Y me encantaba el tenis, y yo quería ser profesional del tenis, y miren, todas esas cosas son una cosa. Ni la iglesia. Eso que usted dice que le cuesta a todos. Y a los matrimonios no saben lo difícil que es el matrimonio. ¿Usted estuvo casado? Pero lo sé porque soy director espiritual. Lo del tenis, mire, toque de aquí. Un callo enorme. Campeón nacional de Irlanda es tenis. Del Moscú, ¿no? Y sobre la novia, pues la peor es nada. Mire nomás, padre, hermano, un muchacho de 18 años, increíble, dice, mira, Alfonso, no sabes de lo que Dios dice, la que yo tenía de novia era bellísima, y sin embargo, pobre mujer. Yo fui al seminario, ella siguió su camino, se casó. Ay, pobre de ella, ¿cómo le ha ido? Se casó, le salió el marido así, se tuvo que separar, después metió la parte de muerte. Padre, hermano hermoso, no sabe de lo que claro, era para motivarme a que siguiera y no me largara a mi casa. Estuve atado, ¿no? Es broma, pero la vocación más hermosa es el matrimonio. Porque la vocación, dice Juan Pablo II de la teología del cuerpo, más grande es el matrimonio. Las dos vocaciones de vida consagrada y sacerdocio son las vocaciones que llama la iglesia de servicio a la sociedad y a la iglesia. Pero la vocación que más refleja a Dios es el matrimonio y la familia. A nosotros, ¿verdad? Nos perdonan el matrimonio. A los consagrados, a las monjitas, a los curas. Pero en favor de la familia. En favor de las familias. Que es la vocación universal y la excepción somos nosotros. Pero la vocación general es de todos, a la santidad, como dice el Concilio Vaticano II. Entonces, es verdad que nos pueden costar ciertas cosas, dejar ciertas cosas. Pero yo cuando, siendo ya casi 28 años cura, escucho las historias, las dificultades, las luchas para ser fieles, las dificultades con los hijos, el dolor de un hijo que se te muere, el dolor de un esposo que se te muere, el dolor de alguien que te traiciona, el dolor. Esos dolores a nosotros no nos los dio Dios, no los vamos a tener. Tenemos otros dolores, porque sufrimos con cada uno de sus dolores, curas, pero no es lo mismo ser padre que ser, entre comillas, solo padre espiritual. Es un dolor más espiritual. En la fe, cuando ves que un alma no se acerca, que se aleja, que se pierde, claro que es un dolor para la cura, para la consagrada, para la religiosa. Pero el dolor vivo de una mamá, cuánto sufre en cada hijo, en el esposo, en la esposa, en la familia, es hermoso, pero es muy duro. El matrimonio no es fácil. Por eso se llama matrimonio. ¿Ya saben de dónde viene matrimonio?
martirmonio. Solo que se quitó una, pero es martirmonio. O sea, ustedes ya tienen un pie en el cielo. Ya solo por ser casados o no, solo sirve. Así se van a explicar. Y nosotros certificamos con lo que nosotros andamos, cada quien su ocasión. Pero son los que invitan al podcast. No se suscribe a la Virgen. Y fíjense, además de que debemos invitarlo, no siempre lo saben, pero intentamos invitarlo. A pesar de lo que somos otros Cristo. Como decía el padre Ignacio ayer, aunque sea sacerdote malo, si celebra la misa con un mínimo de fe de lo que está haciendo, la misa es celebrada y Cristo viene al altar. Aunque sea un sacerdote malo, cuando absuelve en conciencia sacerdotal que está perdonando el nombre de Cristo, aunque él esté muy mal, perdona. Y es ahí donde entra la fe de la iglesia, a pesar de todas las miserias y cosas que vemos en los sacerdotes, en los consagrados y en cada uno de nosotros. Además, también tenemos que ser honestos. No nadie es buen juez en su propia causa. Le dejamos el juicio a Dios, de los sacerdotes de la iglesia, pero como dijo el cardenal Sara con todas estas cosas raras de los últimos años, pero no se salgan de la iglesia. Aunque haya la cosa revuelta, aunque haya ambigüedades, aunque ahora falta más luz, llegará. Pon luz donde no hay luz. Como le dijo la Madre Teresa de Calcuta a aquel periodista. ¿Y qué es eso de qué tanto se puede hacer fundando un Home for the Dying aquí en Calcuta, en Tijuana, en México? ¿Qué es eso en comparación de toda la oscuridad del mundo? ¿Y qué le contestó Santa Madre Teresa de Calcuta? Sí, es verdad. Pero si yo pongo esa lucecita, ya no es todo oscuridad. Ya hay una lucecita en la inmensidad oscura del mundo. Y no es lo mismo solo oscuridad que una pequeña luz irá transmitiendo a otros astros del universo. Eso es lo que estamos hablando. La iglesia es la esposa de Cristo y como les dije el otro día, es santa porque el santo la anima, la vivifica, porque el santo vive en ella, a pesar de nosotros. La luz del mundo vive en la iglesia, a pesar de nuestros estudios. Con Cristo siempre tenemos a las que saben gol, hándicap a nuestro favor. Siempre a nuestro favor. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. A ver. Respecto de lo que decía el padre, de los problemas que hay en la iglesia ahora, les recomiendo esta conferencia que di en Buenos Aires en la Semana Tomista, donde va a ir también el padre Alfonso este año. La unidad de la iglesia frente al progresismo y al tradicionalismo. Es una conferencia que ahí está grabada. El texto también está en la biblioteca de la Universidad Católica Argentina, tiene este texto. La unidad de la iglesia, en la revista Sapiencia.
que es de la Sociedad Tomista Argentina y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Entonces aquí tienen este texto con citas también. Es un texto que ahora con el Papa León es muy aplicable, porque el Papa León tiene justamente esta preocupación. La unidad de la Iglesia frente al progresismo, que es el modernismo, y el tradicionalismo, que son aquellos que dicen que todo lo que se hace en la Iglesia de hoy está equivocado y que por eso hay que volver para atrás. Sobre todo que dicen que el Concilio Vaticano II está equivocado y que hay que hacer todo como antes, ¿no? Entonces son dos posiciones opuestas. Pero el problema de las dos es que se alejan de la realidad y sobre todo se alejan de la gracia. Ahí está el resumen. Y aquí está la revista donde está publicado este texto. Además está la conferencia, como les dije. La conferencia en video. En el sitio de la Sociedad Tomista Argentina también está la conferencia en video. Y también en el mío, sí. YouTube, en el canal mío que les dije. Bueno, les recuerdo también el libro Experiencia Espiritual, una introducción a la vida mística. O sea, aquí hay una explicación de la vida espiritual distinta de los otros libros que mostré, el de Gary Lagrange, Las 3 edades de la vida interior, que es más técnico, etc. Este es más contemplativo, es una explicación de los misterios de la fe, siguiendo el orden fundamental de la teología para introducirnos en la vida espiritual. Desde los misterios de la fe. Es un libro largo, pero se puede leer según los intereses que se tienen, o sea, no hace falta leer todo desde el principio, o sea, uno puede ir eligiendo los capítulos. Son 54 capítulos sobre temas distintos, y uno es justamente sobre lo que nos ocupa hoy, o sea, sobre la espiritualidad de la mujer. Aquí no veo el índice, pero hay un capítulo sobre esto bastante desarrollado, que sirve como introducción a nuestro tema. A ver si aparece aquí. Están solamente las tapas. Sobre el tema que nos ocupa, la mujer y la santidad, hay una encíclica muy importante del Papa Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, que está en el sitio del Vaticano. A ver. Bueno, está en varios sitios. Aquí apareció en inglés, pero está en español. Dignidad y vocación de la mujer con ocasión del año mariano. Después, en la próxima conferencia, nos vamos a ocupar de modelos de santidad de la mujer, y el primero es la Santísima Virgen María, como está aquí indicado por el Papa. Sobre todo lo veremos a la luz de Lumen Gentium, que es el documento tal vez más importante de todo el Concilio Vaticano II, donde
se trata de la Virgen María al final, el último capítulo. La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, María, esta mujer de la Biblia, pertenece íntimamente al misterio salvífico de Cristo y por esto está presente también de un modo especial en el misterio de la Iglesia. Puesto que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, la presencia especial de la Madre de Dios en el misterio de la Iglesia nos hace pensar en el vínculo excepcional de esta mujer y toda la familia humana. Se trata aquí de todos y cada uno de los hijos e hijas del género humano, en los que en el transcurso de las generaciones se realiza aquella herencia fundamental de la humanidad entera, unida al misterio del principio bíblico. Creó Dios, pues, al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, macho y hembra, varón y mujer los creó. Aquí el Papa también, como el concilio, se refiere a la Madre de Dios, que es el misterio fundamental para comprender este tema, porque si bien se pueden hacer muchos análisis filosóficos y psicológicos de la constitución del hombre y de la mujer, del varón y de la mujer, el último sentido aparece solamente a la luz de la teología, porque a la luz de la filosofía y de la psicología aparecen más bien los defectos, ¿no? San Ignacio en los ejercicios espirituales dice que el demonio se hace como una mujer y a veces se hace como un varón. Entonces usa métodos diferentes según cómo los imita al varón y a la mujer. Entonces, claro que eso es lo que prevalece en la naturaleza caída. Entonces se ven más inmediatamente los defectos de cada uno que las virtudes. En cambio, a la luz de la gracia empiezan a aparecer las virtudes, empieza a aparecer la vocación sobrenatural del varón y de la mujer, que son cualidades que se despiertan a la luz de la gracia y que son principalmente sobrenaturales, no naturales. Entonces, al nivel natural no se pueden superar los defectos que tiene cada uno, que son diferentes, ¿no? Recordemos, sin embargo, que lo esencial de la naturaleza humana es lo mismo para el varón y la mujer y trasciende la diferencia corporal. Y lo esencial está determinado por la inteligencia. O sea, las mujeres son tan inteligentes como los varones. Lo que pasa es que la sensibilidad es diferente y la sensibilidad es necesaria para el uso de la inteligencia. Entonces, se llega al mismo uso de la inteligencia por caminos diferentes, podríamos decir. No totalmente diferentes, ¿no? Porque también el uso de los sentidos fundamentalmente es el mismo, porque la realidad que tenemos alrededor no cambia por el hecho de que alguien sea varón o mujer. Pero la configuración de los sentidos, sobre todo los sentidos internos, más que de los externos, que son como más elementales en cierto modo, cambia. Los sentidos internos, o sea, la memoria, la imaginación, la cogitativa y el sentido común. Son los 4 sentidos internos. Estos son los que principalmente son diferentes entre varón y mujer. Y son diferentes porque hay una función diferente que corresponde al ser total de la persona. Ahora, este ser total de la persona se expresa también en el cuerpo, y el cuerpo es diferente. Y por tanto en los órganos de los sentidos, porque son sentidos que tienen órgano corporal. Entonces, si el cerebro de la mujer y del varón son diferentes, también, u otros órganos del cuerpo, o el conjunto también, es claro que habrá una diversidad en los sentidos internos, pero no en la inteligencia, porque la inteligencia es espiritual.
Entonces no depende del cuerpo. O sea, uno no es más inteligente por el cerebro que tiene, simplemente, sino porque la luz que ha recibido de Dios, con el ser humano, se expresa, se ejercita de una determinada manera. Hay personas que son muy inteligentes, pero que se vuelven tontas o tienen torpeza mental, como dijo Santo Tomás, por la lujuria, por ejemplo, o por otros motivos. Y al revés, por la gracia, las personas que naturalmente no tienen tanta inteligencia se hacen más inteligentes. Y esto vale tanto para los varones como para las mujeres. O sea, lo esencial de la inteligencia es lo mismo, porque no tiene cuerpo. Es lo mismo, porque no tiene cuerpo, no tiene órgano corporal la inteligencia. Y eso es lo principal en cada persona humana. Entonces, tanto las mujeres como los varones están hechos para usar la inteligencia. Tampoco se tienen que creer las mujeres que porque son afectivas tienen que enredarse todo el tiempo en la afectividad. Porque eso es como disminuir la condición de la mujer. La mujer es inteligente. Eso es lo principal que tiene, como el varón. Ahora, en cómo llega al uso de la inteligencia hay diferencias. Cómo hay diferencias en el modo de vivir. Pero estas diferencias son medios para llegar a un fin. No son el fin. Como dice el Evangelio, porque cuando le preguntaron a Jesús si esa mujer que tuvo 7 maridos, ¿de cuál va a ser? ¿Por qué? Y le responde que en el cielo los que están en el cielo no se van a casar, ni nadie los va a casar, porque es otra la vida del cielo, que consiste principalmente en la visión beatífica de Dios, y esa es la misma para todos. Incluso una mujer puede tener una visión beatífica más grande que todos los hombres, que es la Virgen María, ¿no? Más que los apóstoles. Claro, la visión beatífica de la Virgen María depende de la de nuestro Señor Jesucristo, que tiene toda la plenitud de gracia. Pero Él no la tiene por el cuerpo que tiene, sino porque tiene la gracia plena. Por eso la tenía incluso antes de nacer. Cuando los sentidos no estaban del todo desarrollados, nuestro Señor Jesucristo tenía la gracia plena. Y por tanto, la visión beatífica de Dios, en la carta a los Hebreos, dice lo que Cristo dijo al entrar en el mundo. He aquí que yo vengo para hacer tu voluntad, le dice al Padre. ¿Cómo le dice eso? Con la inteligencia y con la voluntad. Aunque todavía no podía usar, por ejemplo, la vista, porque estaba en el seno de la Virgen, ¿no? Entonces, lo principal en cada persona humana es siempre la inteligencia. Y la voluntad está para que la inteligencia alcance su plenitud. Ahora, la inteligencia y la voluntad necesitan otras facultades, otras capacidades que en la persona humana, que es compuesta, requieren órgano corporal, y aquí hay diferencias, sí, pero son secundarias respecto del acto principal, del ejercicio principal, que es el ejercicio de la inteligencia, sobre todo en el orden sobrenatural, que es el más importante porque es el definitivo y es el que nos da el fin último, la adquisición del fin último de la vida humana. Los que tienen limitaciones mentales, Sí. ese desarrollo de inteligencia, ¿cómo va a ser su plenitud en el cielo? ¿O no cambia a un estado de visión beatífica plena? Pero si es según sus facultades. Bueno, los que no pueden desarrollar sus sentidos aquí por un daño corporal, si están bautizados pueden alcanzar la vida eterna.
o sea, la visión beatífica de Dios, porque tiene la gracia. Vale, entonces esta visión, pues sí, positivista de la psicología sobre la inteligencia emocional, Sí. se queda una pata muy corta, porque siempre pensamos que una gente inteligente emocionalmente va a ser más inteligente, y realmente no vamos a ser más inteligentes si no desarrollamos esta inteligencia en este sentido sobrenatural. Y espiritual, o sea, inmaterial, porque esto vale también ya para el orden natural, o sea, es algo que descubrió la filosofía. Lo primero que descubrió la filosofía es la inteligencia, ¿no? Aristóteles dice que Anaxágoras es el primero que descubrió que Dios es inteligencia. Pero en esta moda nos hemos quedado en esta... Bueno, lo que pasa es que la psicología moderna no sabe lo que es la inteligencia. O sea, es una realidad. Llama inteligencia a otras facultades, no a la inteligencia misma. Entonces hay una confusión de nombres, porque además desciende de una cultura nominalista, entonces todo está en una especie de elaboración mental imprecisa, entonces es como la psicología moderna es como la de los pintores impresionistas, ¿no? Que tiraban manchas así y después salía la figura. Entonces no saben del todo bien lo que están diciendo. Especialmente cuando hablan de inteligencia. Entonces, si no saben lo que dicen cuando hablan de inteligencia, todo lo demás es muy impreciso. O sea, los psicólogos deberían estudiar la gnosiología, que es la teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento. Lo primero que deben ir a estudiar los psicólogos. De hecho, es opuesto, ¿no? La inteligencia emocional no es válido el término. No, empezando porque emoción es una pasión temporánea, ¿no? Porque hay pasiones más fundamentales, ¿no? Una cosa es la pasión, por ejemplo, cuando alguien tiene coraje y está muy enojado con una persona, ¿no? Pero le dura mucho tiempo. Y otra cosa es cuando se enojó en un momento y después se le pasó, que es principalmente lo que hoy se llama emoción, que viene de movimiento. Es como un movimiento que le viene a alguien inmediatamente. No. Está claro que la voluntad e indirectamente la afectividad, o sea, las pasiones influyen sobre la inteligencia. Pero primero hay que conocer qué es la inteligencia para ver cómo interactúa con la afectividad. Interactúa indirectamente. O sea, es lo que los antiguos denominaban conocimiento por connaturalidad, o sea que se conoce a otro en uno. Como en el caso de la amistad, ¿no? De la cual han hablado mucho los filósofos antiguos. O sea, en la amistad hay como una unidad entre los amigos. Entonces, uno conoce al amigo en sí mismo. Y eso se aplica principalmente al conocimiento de Dios, porque como Dios está en uno por la gracia, conoce a Dios en uno mismo y en los efectos que produce en uno. Eso es lo que vagamente quieren indicar con este término de inteligencia emocional, ¿no? Pero normalmente en estas explicaciones se mezcla todo. Se mezcla todo porque no se conoce bien la filosofía. Y la filosofía moderna perdió la capacidad de análisis y distinción de las facultades humanas, sobre todo porque perdió la metafísica. Entonces no existe el término, no existe inteligencia emocional. Sí, depende de lo que se quiera decir con eso, pero la expresión como tal es muy imprecisa. Porque más bien es un control. Porque una cosa es la inteligencia y otra cosa son las emociones, o sea, dependen de principios distintos. Después se relacionan, por supuesto, pero... A mí quien me ayudó mucho a entender esto, bueno, fue su libro de Gnosiología, padre, y luego los artículos también que tiene Martín Echeverría sobre la cuestión de la pasión en Santo Tomás, y luego cómo se aplica la inteligencia a las pasiones, porque eso a veces a mí, bueno, nos enseñaron antropología
pero luego no, a la hora de enseñarnos las emociones y demás, otra vez nos perdían. Entonces, el haber comprendido cómo se aplica la luz del entendimiento y del conocimiento a nuestras propias pasiones, pues ya nos da una vertiente, pero sí es una cosa compleja y sí necesitamos una buena Sí, idea. o sea, fundamentalmente es la inteligencia que debe guiar las pasiones y no al revés. Este es el orden natural, ¿no? Porque las pasiones son instrumentos de la inteligencia. O sea, si uno se enoja, no está siempre mal enojarse, está bien a veces, pero tiene que ser según la razón. No simplemente porque se enoja y después piensa. Primero tiene que pensar y por eso enojarse. Entonces, si hay una injusticia profunda y uno la conoce, a veces se tiene que enojar para remediarla. Porque si no se enoja, no tiene energía y no puede hacer nada. Y no puede hablar con las personas injustas, etcétera, porque los otros son más prepotentes. Entonces, tiene que enojarse. Pero a pesar de que se simplifica con esa terminología, creo que es algo válida para que comúnmente los que no estudiamos antropología podemos entender entonces cuál es la causa de mis acciones medio desordenadas, por decirlo así, ¿no? Claro, ahora justamente si uno busca la causa, está realizando el acto principal de la inteligencia, que es buscar las causas. Entonces, las causas no se encuentran directamente por las emociones o las pasiones que uno tenga, porque tiene gozo, porque tiene amor, porque tiene tristeza, porque tiene ira. Esas son pasiones, ¿no? Movimientos afectivos. Eso no sirve para encontrar la causa, porque uno si se enoja o si ya está triste puede entorpecer el uso de la inteligencia y no ayudarlo. Uno está muy triste porque le pasó algo y no entiende la causa de lo que pasa. Para entender la causa de lo que pasa tiene que usar una capacidad superior, que es la inteligencia, que no depende de si uno está triste o alegre, sino de si capta la esencia de las cosas o de la conducta, etc. Entonces, las distinciones nunca están de más. Claro, algunos necesitan más distinciones que otros. O sea, si uno es filósofo o psicólogo, no puede quedarse solamente con algunos términos. Otras personas que son más prácticas tienen suficiente con algunos términos, pero a todos les ayuda el conocimiento de la verdad, porque es el fin de la vida humana. Entonces, como ya dijimos, el hecho de que sea difícil, a veces, porque saca del modo de conocer común, es favorable, porque nos hace dar cuenta de que hay una profundidad que no nos es inmediata. Lo dice Martín Echeverría en el sentido que toda esta corriente de la psicología enfocada a la inteligencia emocional sirvió para poner otra vez como ante el plano del conocimiento el hecho de que las emociones y las pasiones son importantes en la vida humana. El problema es que se quedaron en las emociones segregándolas o separándolas de la verdadera inteligencia. O peor, o sea, las emociones o pasiones como guía de la inteligencia. Exacto. Y este es el peligro. Es al revés, o sea, es la inteligencia que debe guiar las pasiones. Ese es el orden natural. Después la vida humana requiere también la amistad, el conocimiento por naturalidad, la afectividad, sobre todo en la gracia, en el cual amamos más a Dios que cuanto lo conocemos, ¿no? Santo Tomás mismo dice en la Suma Teológica, es mejor amar a Dios que conocerlo. Pero se trata de un amor espiritual, un amor sobrenatural, un amor que no está limitado simplemente a las pasiones. Porque el amor también es una pasión. Es un movimiento que viene y se va. Bueno, pero tornemos al tema que nos ocupa ahora. Decíamos que esta carta
muestra la vocación de la mujer desde la revelación, desde la salvación. La mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico, la autorrevelación de Dios, que es la inescrutable unidad de la Trinidad, está contenida en sus líneas fundamentales en la anunciación de Nazaret. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Desde aquí parte, o sea, desde arriba, como debe ser la perspectiva teológica, María es Madre de Dios. Y después, a partir de aquí, va desarrollando la teología del varón y de la mujer a partir de la Sagrada Escritura, del Génesis. Esta carta es sobre la mujer, pero en realidad es también sobre el varón, porque son correlativos, ¿no? La imagen de Dios, dice el Papa Juan Pablo II, está en los dos. O sea, la imagen fundamental está en el alma, que es espiritual. Entonces no depende de que alguien sea varón o mujer. Pero si consideramos el conjunto de la persona, que tiene también cuerpo, el alma se expresa en el cuerpo, entonces hay una complementariedad, hay una unidad. Uno existe para el otro. Después va explicando los textos bíblicos, también la caída, el pecado, las consecuencias en el varón, las consecuencias en la mujer, y la esperanza de la salvación, que es a través de la mujer, o sea, de la Virgen María, que es anunciada. En el Evangelio las mujeres adquieren una importancia grande respecto de muchos aspectos del Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento había mujeres muy importantes, ¿no? Pero claro, en el Antiguo Testamento era todo imperfecto. Una era importante porque le clavó un clavo al general que estaba dormido, bueno, cosas así. Pero aquí en el Nuevo Testamento se comienza a vislumbrar la importancia de la mujer en el orden sobrenatural. Son testigos de la resurrección y llega a un punto muy importante, la maternidad y virginidad, que son dos características que en la Santísima Virgen María están unidas. No solo desde el punto de vista espiritual, sino también corporal. Claro, la Santísima Virgen María está llena de gracia, las demás mujeres no tienen esta plenitud de gracia, pero reflejan indirectamente lo que se realiza en la Virgen María. Estas dos dimensiones de la vocación femenina se han encontrado y unido en ella de modo excepcional, de manera que una no ha excluido la otra, sino que la ha completado admirablemente. Finalmente, la virginidad y la maternidad en el orden corporal son expresión de vida divina, pero a través del Espíritu de María, o sea, del alma de María, que estaba llena de gracia. No es cuestión de una santificación directa del cuerpo. Siempre el cuerpo es cuerpo del alma. No existe solo, es imposible.
Entonces, cuando miramos a una persona que es varón o mujer, lo primero que miramos con la inteligencia es el alma. Y el cuerpo es como una manifestación de su alma, como una realización de su alma. Pero el alma no es solamente aquello que se expresa en el cuerpo, sino que trasciende el cuerpo. Es espiritual. Y por eso la unión entre el varón y la mujer es principalmente espiritual, eso es el matrimonio, ¿no? El Papa Pío XI tiene una encíclica muy importante sobre el matrimonio, Casti Connubii. Casti Connubii, aquí lo ponemos, a ver. A ver. ¿Sí? Aquí ahora no conecta. Del Papa Pío XI. Bueno, en esta encíclica el Papa dice que en el matrimonio hay primero una fusión de las almas y después, consecuentemente, una función de los cuerpos. Aquí está. Es muy importante para todos los casados leer esta encíclica. Tiene que haber una renovación del matrimonio para que se renueve también la vida de la iglesia. Aquí contraría algunos errores, ¿no? Y cita una encíclica muy importante también del Papa León XIII sobre el matrimonio, Arcanum, que Pío XI confirma. Y cita a Santo Tomás. Aunque el matrimonio sea de institución divina por su misma naturaleza, con todo la voluntad humana tiene en él también su parte, y por cierto nobilísima, porque todo matrimonio, en cuanto que es unión conyugal entre determinado hombre y una determinada mujer, no se realiza sin el libre consentimiento de ambos esposos, y este acto libre de la voluntad por el cual una y otra parte entrega y acepta el derecho propio del matrimonio, es tan necesario para la constitución del verdadero matrimonio que ninguna potestad humana lo puede suplir. O sea, siempre es un acto voluntario de uno y otra. Es cierto que esta libertad no da más atribuciones a los cónyuges que la de determinarse a no contraer matrimonio y a contraerlo precisamente con tal o cual persona, pero está totalmente fuera de los límites de la libertad del hombre la naturaleza del matrimonio, de tal suerte que si alguien ha contraído ya matrimonio, se halla sujeto a sus leyes y propiedades esenciales. Y así el angélico doctor, Santo Tomás, tratando de la fidelidad y de la prole, dice:
Estas nacen en el matrimonio en virtud del mismo pacto conyugal, de tal manera que si se llegase a expresar en el consentimiento causa del matrimonio algo que les fuera contrario, no habría verdadero matrimonio. O sea, tiene que ser un acto totalmente libre. Antes hablamos de los votos en la vida consagrada, también son actos libres. De otra manera, no son válidos. Y aquí lo que nos interesaba, por obra pues del matrimonio, se juntan y se funden las almas aún antes y más estrechamente que los cuerpos. Y esto no con un afecto pasajero de los sentidos o del espíritu, sino con una determinación firme y deliberada de las voluntades. Y de esta unión de las almas surge, porque así Dios lo ha establecido, un vínculo sagrado e inviolable. Ya los filósofos sabían que el matrimonio es una especie de amistad, o sea, la amistad suprema en el orden natural, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Pero esa amistad no se funda sobre la comunicación corporal, sino sobre la comunicación espiritual. Recordemos lo que decía Santo Tomás cuando hablaba de la caridad, dice la caridad es amistad. La amistad se funda sobre una comunicación. ¿Cuál es la comunicación que funda el matrimonio? La amistad del matrimonio es una comunicación espiritual. La otra es una consecuencia de esta. Por eso decíamos que es prudente que los que se casan normalmente tengan el mismo nivel intelectual y espiritual, sobrenatural. ¿Por qué tiene que ser una amistad? Si no, puede suceder que el fundamento sea inestable, sea imperfecto, que es la simpatía corporal o los sentidos, sobre todo los sentidos internos. Que uno percibe que la otra le conviene o que es buena para él y viceversa, pero eso no es suficiente. Porque eso es una percepción sensitiva que funda un movimiento afectivo, que puede ser bastante estable, pero por naturaleza es mutable. Entonces, la comunicación y la amistad tiene que ser espiritual. Entonces, cuando hablamos de teología del cuerpo, hay que estar atentos a pensar que la teología del cuerpo es una expresión de la teología del alma. Porque no hay cuerpo sin alma. Entonces, el matrimonio no se basa principalmente en la comunicación de los cuerpos, sino en la comunicación de las almas, como dice aquí el Papa Pío XI. Yo lo que veo mucho con mis alumnas es que ellas con más formación, pues se casaban con el que Dios les entender y sí le veía cualidades y eso, pero en el desarrollo del matrimonio, ellas están acá, se siguieron formando y estos están perdidos. Entonces, ¿cómo es posible que ellas puedan perseverar? Hombre, con la gracia siempre se puede, pero lo que digo es, ¿cómo se puede ayudar a esa situación cuando no hay de verdad comunicación y amistad? Yo lo veo clarísimo. Uno está en una dimensión y ellas en otra. Entonces, es mucho el sufrimiento que ellas tienen. Bueno, generalmente. Bueno, por eso las mujeres tienen que elegir varones que sean más religiosos que ellas. Y bueno, si no hay, quédense así. ¿Cómo? Bueno, si ya está elegido, hay que explicar lo que dice San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Que a veces hay elecciones que no son del todo las mejores, pero que con la gracia de Dios se corrigen, ¿no? ¿Cómo? Cuando dice que primero es la unión de almas, es cuando se da la promesa frente a Dios. Esa es la unión de almas que se da primero. Bueno, esa es la expresión de esa unión de almas que primero se desea y después se cumple en el consentimiento, ¿no? Pero entonces es en el caminar del noviazgo
que se da esa que se descubre la posibilidad real, el significado real de esa unión de almas, ¿no? Porque la unión de cuerpos es consecuencia de la unión de almas, ¿eh? Por eso yo siempre recomiendo esta encíclica, porque dice esto que es muy claro, que otras no lo dicen, ¿eh? Sí. Padre Ignacio, justo este sería el tema que preocupa a tantas mamás, o hijos ya o casados o casaderos. Y el punto es que hemos hecho todo al revés. Por eso la teología del cuerpo nos devuelve al lugar correcto, la concepción de no solo del matrimonio y del amor humano, sino de la sexualidad humana, de la corporalidad humana, sin el desprecio a las almas, como hoy se vive en este mundo materialista. También en la relación humana de hombre y mujer. Y hoy pues ya no se sabe si es hombre o mujer, o es que es, o qué género, o homosexual, etc. Entonces, ¿cómo ayudar hoy a los jóvenes que se van a casar, a los no tan jóvenes que se quieren casar también, a volver a entender esto que dice San Pablo, no es santo todavía, que realmente primero va el alma y Claro. después el cuerpo? Es decir, porque además es lógico. Tú empiezas a conocer una persona, te gustó externamente y se atraen. El cuerpo se atraen porque son complementarios. Pero después empiezas a conocer apenas a la persona. A veces hablan de enamoramiento, pero en realidad apenas es un comenzar a conocerse y comenzar un camino de amor que tiene que llegar a una plenitud hasta que diga, realmente ya me cayó el 20, que yo soy para ti, tú eres para mí, somos el uno para el otro. Claro. Conociéndonos, como usted bien dice, cómo somos, cuál es nuestro carácter, sobre todo cuál es nuestra dimensión sobrenatural. Vamos a ser una pareja que vamos a estar siempre contigo. Personaliza que uno está aquí y el otro está, pero en el fondo, ¿no? Abajísimo. Entonces, las almas van por delante, porque además, cuando el cuerpo es lo que priva, y no solo en el enamoramiento y en el camino del noviazgo, cuando el cuerpo es lo que priva en el matrimonio mismo, el problema es que se degenera el cuerpo y se degenera el alma. Terminan perdiendo las dos dimensiones del ser humano. ¿Qué se puede hacer? Usted que cree que ha trabajado tantos años como jóvenes dando clases de filosofía, dando clases de psicología, dando clases de teología a muchos jóvenes en las universidades en Europa y en América, ¿cómo podemos incentivar a que esto se quiera, se comprenda, se conozca y se hable y descarga el 20 a los jóvenes y a los no tan jóvenes? Bueno, hay muchos caminos, toda la vida cristiana lleva a eso, pero tiene que estar bien ordenada. Y la vida cristiana está centrada como medios en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Entonces, el matrimonio es así como es la Eucaristía de cada uno, porque es como una consecuencia. Entonces, si se van a casar personas que ni siquiera pueden recibir la Eucaristía o la reciben mal, el resultado no puede ser bueno. Entonces, primero está la Eucaristía y después está el matrimonio. Porque el matrimonio es una consecuencia de la Eucaristía para los cristianos, ¿no? No es mera amistad natural como entre los paganos. Es amistad sobrenatural, fundada sobre la caridad. Ayer hablábamos del orden de la caridad. Entonces, esta fusión de las almas que dice aquí el Papa Pío XI, es la caridad. Y como ya vimos, hay un orden de la caridad. Entonces, este orden de la caridad no puede existir si no hay caridad a Dios. Entonces, si no hay caridad a Dios, si el matrimonio es naturalista, es una aplicación de ese naturalismo práctico que decía también Garrigou Lagrange en el texto de ayer, claro, no puede salir bien después. O sea, el matrimonio hay que verlo a la luz de la Eucaristía, y la Eucaristía es principalmente contemplación de Cristo. Entonces,
está todo conectado, es una unidad la vida cristiana. ¿Mm? También es importante que ya, por ejemplo, los que estamos casados, busquemos los dos ir como en el mismo nivel de desarrollo espiritual, ¿no? Porque Sí. mientras así podrás amar más a tu esposo y recibir esa amistad. Claro, exactamente. La amistad principal es la misma caridad. Pero no se puede hacer al revés. O sea, porque dos personas son simpáticas, tienen el mismo nivel social y eventualmente tienen los mismos amigos, después se casan por eso. Bueno, pero eso no funciona bien. Es al revés. Desde la gracia hay que leer la naturaleza. Y otras veces de plano sublimarlo como Santa Mónica, ¿no? Ya se quedó ahí, digo mi esposa, y que se convierte, que se vaya a decir. No, bueno, eso muchas mujeres tienen eso de que se casan para que se convierta, pero porque ella es más espiritual y al menos, o nada, o ateo, o lo que fuere. Entonces, o judío, no sé. Entonces, allí sí, hay que hacer aquí sí hace falta el discernimiento según la razón y según la fe. Pero cuando ya están, por ejemplo, en tantos casos que vemos, la gracia es la que va a ayudar, porque ya no se puede hacer nada, ya están casados, entonces es o separación, cuando muchas veces no hay causa, porque el mundo te dice, déjalo, realízate, no sé cuánto, no sé qué, aunque sea por razones válidas que alguien está más intelectualmente más desarrollado que el otro, no estoy diciendo que sea... No, pero razones válidas tiene que ser un caso extremo, por ejemplo, la infidelidad, porque el varón engaña a la mujer, o la violencia, o cosas, no se puede ir uno de la casa porque tiene ganas. O sea, no, pero digo, ¿cómo? Pero hay casos cuando no se van a separar, porque a lo mejor no hay causas suficientes. Yo creo que ahí, bueno, le estoy haciendo una pregunta, lo que te valga la gracia para perseverar y al final, pues ya, de modo, esto una aquí, otra aquí, se murió. sí, claro, sí, por supuesto, porque el matrimonio sigue teniendo su naturaleza, entonces la mujer, aunque sea imperfecta o mala, le sirve como ocasión al varón de santificarse y al revés. Entonces, también en esos casos actúa la gracia de Dios, pero actúa para uno. Entonces la amistad no es perfecta. Porque la amistad es la caridad. Entonces si uno tiene caridad, pero el otro no, la unión no puede ser perfecta. ¿Eh? Sí, normalmente en el matrimonio el efecto debería ser que crecen juntos en la caridad. Y en la vida espiritual, que muchas veces es así. Pudiéramos decir que como respuesta a lo que preguntaba el padre Alfonso, igual sería importante formar a los jóvenes en la fe para que tengan mayor crecimiento espiritual. Sí, claro. Y en la razón, como a lo mejor juicios, toma de decisiones en base a inteligencia, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, eso es es el fruto de toda la vida cristiana. Dijimos la Eucaristía porque es el centro, pero todo se ordena a eso, ¿no? En la vida cristiana. Entonces todo tiene que ser armónico en orden al mismo fin sobrenatural. ¿Mm? Me decían, padre, que hay un pueblo en Europa del Este donde no hay divorcios desde hace muchos años y que precisamente el éxito es que la vida de comunidad y de fe religiosa entre las familias es muy fuerte, y entonces eso está pues ahí comprobado, que hace que quienes se casan con esta profunda fe y conciencia de esa relación de amor con la fe. Y es un caso que tiene ya varios años, que sigue estando matrimonios en la ahí me refleja la ciudad de Dios, ¿no? En donde sí el corazón de todas las familias, de todas las personas, está puesto en el amor de caridad más perfecto, y como consecuencia se va dando esto, ¿no? Claro. Es en Europa del Este, pero ahorita se me fue el nombre de la
Pero está documentado. Bueno, en general en el mundo no es lo que prevalece, entonces hay que estar más atentos porque, bueno, en un ambiente así es más natural, ¿no? O en épocas antiguas, ¿no? Que a veces se desprecia, ¿no? Pero cuando, sí, los reyes le elegían a la princesa el marido, ¿no? Había una que se fue, una española, se fue a la República Checa y llevó el niño Jesús de Praga, ¿no? Y terminó en Praga. Bueno, pero eso a veces funcionaba mejor que lo que hay ahora. Porque tenían el mismo nivel espiritual, además de intelectual. Y ahora, padre, bueno, lo que usted decía, mejor quédense así. O sea, realmente lo que es responsabilidad de hacer conscientes hoy a las parejas de no casarse si no están en la dimensión y que además hoy la premisa es vivan juntos primero para que se conozcan bien, porque además eso ya está permeadísimo hasta la gente católica. Claro. Porque pues así tienen la oportunidad de saber si funciona bien o no. Obviamente para mí no es válido, pero o sea, ahí de plano nuestra responsabilidad sería decir, por ahí no va. Claro, claro. Y no lo hagas, o no metas al sacramento por lo menos, ¿no? Bueno, pero esa es una mentalidad muy, muy naturalista, ¿no? Antes del cristianismo, los indios en América hacían eso. O sea, no, en todos lados, en todas las culturas que no son del todo intelectuales, ¿no? Porque no se llega a un desarrollo filosófico pleno, pasa eso, ¿no? Incluso cuando hay desarrollo filosófico hay muchas deformaciones, porque lo que dijo Aristóteles no es que se cumplía siempre perfectamente. Los antiguos tenían una inmoralidad muy grande, ¿no? Homosexualidad y divorcio y adulterios y todo lo que se ve en la antigua Roma, ¿no? Entonces, es la gracia la que perfecciona la naturaleza. Entonces, no hay manera de desarrollar bien el matrimonio si no es por la gracia. Porque en el matrimonio hay como un resumen de todas las virtudes. Para ejercitar la vida matrimonial bien hay que tener prudencia, justicia, fortaleza y templanza, todo. Ahora, todo esto no se puede tener sino por la gracia. Si no es por la gracia, las virtudes son siempre imperfectas. Entonces, la justicia no es del todo justicia. Entonces, un marido piensa que es fiel a su mujer porque la engaña solo de vez en cuando. Bueno, entonces, eso es justicia imperfecta, porque en general está con la misma, pero a veces no. Eso es justicia imperfecta. La justicia perfecta, que quiere decir que no la engaña nunca, es por la gracia. Y como que como mamás, padres, estamos muy preocupadas de exactamente estoy viviendo ese momento en el que los hijos están en el discernimiento de si casarse, con quién, etc. Pero esta parte de lo que, como Adri nos expresó, ¿no? Y la enseñanza que ellos reciben en el mismo matrimonio donde se fueron criando y creando, pues es bien trascendente y también de ahí puede venir esta parte de la caridad en el orden de cómo transferimos el amor al matrimonio, la amistad sobrenatural, etcétera, ¿no? Entonces también pensar esa visión de que no hay hombres buenos y ya no hay, es cierto, ¿sabes? Siempre la gracia está funcionando, Claro. a pesar de los tiempos, ¿no? Entonces hay que tener esperanza. Yo creo que todas ustedes tienen hijos muy buenos que los han criado muy bien, con el ejemplo, con el amor, con la vida. Y eso es lo que hay que dejarles ahí sí tatuado en el alma, ¿no? Para Claro. que sea lo que quieren ellos, ¿no? Eso es bien fuerte, pero es difícil, pero hay que hacerlo, ¿no? Es que nos compromete también a nosotros hacer ese testimonio de vida para la sociedad. O sea, muchos aquí son maestros, padres de familia, sacerdotes religiosos consagradas, que impactan en la sociedad, tienen una influencia en la sociedad, y si nosotros estamos en un nivel bajo de vida espiritual, ¿cómo esperamos que los que están creciendo y están aprendiendo vayan a tener un nivel de vida espiritual alto? Claro. Como un compromiso
Y sí, todo es la comunión de los santos, o sea, la santidad de uno construye la iglesia, ¿no? Que está hecha por el vínculo de la perfección. Perfección quiere decir no solamente acabamiento personal, cumplimiento personal, sino del conjunto, ¿no? Padre, también, por ejemplo, estábamos en un círculo de estudios y había muchas mamás católicas toda la vida. Y desgraciadamente, y por el mundo como está, tenían hijos homosexuales. Entonces le preguntaban al sacerdote, es que cuando viene con su pareja, no quiero, si viene a mi casa, que estén en la misma habitación y todo eso. Y otros decían, pero es tu hijo, lo tienes que querer. Y el sacerdote les corregía, a ver, es tu hijo, no lo tienes que rechazar ni querer, pero tampoco tiene por qué venir a tu casa, porque el problema es que hemos cedido los papás, en lo que decía el padre ayer, ¿no? Lo que usted decía, en que ya la verdad no la sostienes por simpatía, por afecto, por algo que te da miedo, que sientan que no lo tienen. Y o qué tanto nos podemos mantener firmes, por ejemplo, en eso de no, aquí no vienes en esta situación. Bueno, pero ¿y qué tiene de poco amor al hijo dejarlo entrar a él a la casa y no al otro? No, no tiene nada, el otro no tiene ningún derecho. Entonces, no hay ninguna obligación. Y si el hijo quiere eso, tiene un deseo desordenado que hay que corregirle, porque eso es uno de los primeros deberes de la caridad, es la corrección fraterna o paterna. Entonces, si uno no corrige al otro, no tiene caridad. Sino lo contrario. O cuando no están casados. O sea, no corregirlo es más una especie de odio que de amor. O cuando no están casados, padre, que convivan, muchas mamás dicen, no me meto, no lo puedo rechazar. Pero tú le estás diciendo, condénate, al fin que yo te quiero aquí en la comunidad. Es una falsa caridad. Bueno, eso es el naturalismo, pero además degenerado, porque se introducen principios de pensamiento equivocados. Y ahí no es solamente cuestión de conducta externa, sino de modo de pensar. Porque la gente que piensa así después termina perdiendo el amor a la verdad y también la fe. Por eso después hay tanto budismo, religiones raras, sincretismo, ateísmo, etcétera, sectas. Pero no es como para que quede acá. Entonces, obviamente sí, es la corrección fraterna, pero eso también, el que lleguen a tu casa, sería aceptación. Y sí, porque uno les está haciendo ver que eso está bien, ¿no? Si no dice nada. Porque en la vida humana siempre si uno hace silencio, ahí se entiende como una cierta aceptación en cualquier tipo de actividad. Entonces, a veces hay que hablar. Sí. Padre, por ejemplo, yo tengo una corrección fraterna es pero un profesor psicólogo en una universidad católica, uno tiene que decir por qué tiene esa tendencia. Y, por ejemplo, decía, ¿no? Es que las almas se encuentran independientemente del cuerpo, del sexo del cuerpo. Entonces, estamos viviendo en un mundo muy difícil y uno tiene que actuar con la verdad. Y Claro. es esa corrección fraterna con la caridad de ir a hablar, porque imagínense, Sí, bueno, el Papa Pío XI no se imaginó que los psicólogos que justifican la homosexualidad iban a decir lo mismo que él, pero de una manera pervertida. Es decir, esto llaman alma lo que no es alma, es simplemente un conocimiento sensitivo radicado en las tendencias del cuerpo y no propiamente, no es algo propiamente espiritual, lo que ellos denominan alma. pero ahí hay que decirlo, o sea, en la universidad comunitaria. Por supuesto, en una universidad católica es un escándalo que digan una cosa así, o sea, ese profesor no debería estar. Padre, es que el amor a la persona no implica que amemos el pecado. Entonces, ahí sí es el discernimiento profundo, ¿no? Pero hay un problema en las universidades que incluso en Canadá han propiciado que
que se tengan que ir los profesores a no trabajar en instituciones por la persecución incluso legal. Hoy a mí me han dicho en las universidades de que no puedes hablar de tal y tal tema, no puedes decir que la homosexualidad, por ejemplo, no puedes decir que es un trastorno de la afectividad del deseo, sino que tienes que decir que no es enfermedad, porque si no... Bueno, pero ahí eso es una ley inválida, no vale nada lo que digan. Hay persecución legal, incluso, padre, y entonces mucha gente por miedo Claro. no estamos apegados a la verdad. Pero esto sí, los hijos sí tienen que saber, te amo, te adoro, pero esto que estás haciendo no es permitible, es para ti una degradación personal. No encuentras la verdad ni la felicidad plena, claro. pero te amo, te sigo amando, ¿no? Pero esto lo confundimos. Bueno, pero hay que hablar. El hombre es racional. Entonces, no puede llegar al conocimiento de la verdad solo, como ya dijimos, como si cada uno fuera un gran filósofo que descubre toda la verdad. Entonces, no se puede transmitir a los hijos esa idea, porque es radicalmente falsa. Entonces, el único modo de llegar a la verdad es con la colaboración de muchos, es trabajoso, y ni siquiera así se llega del todo, por eso existe la revelación, ¿no? Claro. Y no es que cada uno interpreta la revelación como quiere. Para eso está la Iglesia, que tiene la asistencia del Espíritu Santo para declarar qué es verdad y qué no es verdad. Porque si no, vienen algunos e interpretan la Biblia como quieren, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta le cambian el texto. Porque donde dice varón, bueno, ponen persona para que no excluir a la mujer y cosas así. Entonces, todo eso ya implica un alejamiento de la realidad muy importante. Recordemos siempre que los sentidos no conocen la realidad. La que conoce la realidad es siempre la inteligencia. Entonces, cuando hay gente que se cree que es muy realista porque tiene mucha experiencia, pero esa experiencia es solo sensible, en realidad está diciendo algo equivocado, falso, no conoce la realidad de esa manera, más bien se aleja de la realidad si no usa la inteligencia. Siempre volvemos a lo mismo. Y esto hay que decirlo también a las mujeres porque como se da esa idea de que son pura afectividad, entonces parece que no tienen inteligencia, que es lo principal que tienen. Entonces... Bueno, la sensibilidad que además es distinta de la afectividad, porque la sensibilidad es un tipo de conocimiento. La afectividad es una reacción frente a un tipo de conocimiento, sensitivo. Entonces, si hay la situación de un hijo que llega a tu casa a comer con su pareja del mismo sexo, no es bienvenido, o sea, esa sería la regla. Y claro que no es bienvenido, como vos. Es que si uno empieza así, después termina en cualquier cosa, tiene que aceptar todo, ¿no? Tienes toda la razón. Tengo unos amigos, que son súper religiosos, los dos son de religión, y la primera hija no se casó, el segundo hijo ya va en el segundo matrimonio, y tuvieron que ir a la ceremonia, entonces a una amiga le tocó hacer el fuego, a la otra le tocó hablar del agua, entonces yo dependí la madre del Espíritu Santo. Bueno, ok. Luego, el tercer hijo también se empezó a vivir con una chica y ella le decía de lo peor y malas palabras y terminaron alejándose muchísimo. Después se casó y creo que ahorita es el... Una de las hijas también vive en Europa y terminó viviendo con un chico y ahora vienen a su casa, quedan en su casa. Entonces me dice, ¿yo qué hago? ¿Cómo que no? Le digo, a la primera, al médico le pusiste papel porque ella vivía con una mujer. Bueno, eso tiene que ser educado desde el principio, porque si los hijos perciben que ni se les puede ocurrir decirlo, no solo hacerlo,
Entonces, claro, no lo van a hacer nunca. Y si lo hacen, lo harán por su cuenta y les dará vergüenza, pero no. Pero si perciben que no pasa nada, bueno, claro. No, en eso, como dice Santo Tomás, la simulación es una mentira con los hechos, no con las palabras. Pues tal vez no le dicen que está bien eso, pero hacen como si estuviera bien. Entonces, ¿qué capta el otro? El hijo y el invitado. O la invitada, que captan que está bien. Tiene que ver con los Porque uno va a comer con los amigos, no va a comer con los desconocidos. y tiene que ver con lo que ayer nos dijo de los grados del amor y de amar lo que está más cercano a Dios. Sí, pero amar quiere decir corregir también, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio a los pecadores y las pecadoras les decía, va y no peques más. El milagro se lo hacía, pero le dice después que no peque más, ¿no? Y eso hay que decir, tenemos que decirlo nosotros también. En realidad, padre, de corregir o ayudar a esas amistades o a uno mismo, recordándonos que hay que cambiar el miedo de perder a los hijos por el temor a perder la gracia con Dios. Sí, claro. Pero también no sé si en todos estos casos, no olvidar la parte pastoral, porque por ejemplo, esos hijos que están con esas carencias afectivas buscando esto, como papás analizarnos de decir qué pasó, qué faltó, qué tal, aunque luego también lo dijamos, pero por ejemplo de papás, como decir un autoanálisis, porque tus hijos son. Sí, por supuesto, eso sí, pero la falta pastoral ahí de los padres es que no hablaron con sus hijos, porque si no hablan en ese momento que invitan al compañero gay o algo así, es porque no hablaron antes. Entonces faltan palabras no solo en ese momento, sino en toda la educación de los hijos, porque hay muchos padres que lo único que hacen es mandarlo a un colegio supuestamente bueno para que lo eduquen ahí. Y ellos se desentienden, entonces claro, pasan estas cosas. Porque termina influyendo más el ambiente que los mismos padres o el colegio. Los amigos que tienen ellos. No hay manera de no hablar. Sé que ahí un poco rojo sería que viviera, o sea, que nuestro hijo viera bien, tener una amistad con una mujer. Sería un poco de algo, o sea, es algo que él ya está aceptando. Y si está aceptando como normal eso, es que le faltó la iluminación, la guía de parte de los padres, ¿no? De los padres, del colegio, porque todo esto que se habla de la familia vale para las instituciones también, ¿no? Pero hay también la parte pastoral de las personas que están viviendo esa atracción al mismo sexo, estas situaciones. También ahí es importante el consejo y la guía, ¿no? Sí. Tanto de los padres como de los educadores, como todo. O sea, no es nada más, no te dejo venir a mi casa con tu pareja, no me parece bien esto. No es solamente el no y la reflexión sobre el por qué, sino sí también la atención espiritual que no se les dio en su momento, Terapéutica, que puede ser en un momento dado atención a un acto también de caridad, ¿no? Al que le está haciendo falta. La caridad es exhortarlos a las virtudes. Entonces, todas las virtudes las tenemos que vivir todos. Y los homosexuales también las tienen que vivir. Entonces, por más que tengan esas tendencias, no se pueden justificar los pecados contra la naturaleza externos y voluntarios. Como tampoco se pueden justificar en las personas que no tienen esas tendencias. O sea, la castidad es para todos, no solamente para los que no tienen tendencias homosexuales, para estos y para los otros, es para todos. Entonces, si no captan eso, quiere decir que hay aspectos más fundamentales que no están claros. Porque normalmente no es solamente que tienen esas tendencias, sino que tienen una elaboración mental que los acompaña, ¿no? Como dice San Pablo,
en la Carta a los Romanos que justifican a los que hacen esas cosas. Es decir, hacen teorías psicológicas, filosóficas, pastorales, etcétera. Hacen esas teorías y terminan justificando todas estas conductas. Entonces, lo peor de esa situación no es solamente lo que hacen, sino lo que pasa en la cabeza, o sea, en la mente. O sea, cómo termina la mente de estas personas. Claro, están en un desorden. Eso. Ese es el daño principal. Hasta donde yo estudié, no hay un gen homosexual. Claro. Ha avanzado esto y dice que sí existe el gen homosexual. No, Bueno, hay muchas causas, ¿no? El psicólogo Alfred Adler subraya una importante, el sentimiento de inferioridad. Entonces, como se identifica la superioridad con lo masculino, normalmente hay este ejercicio de homosexualidad que parece masculino, sean los varones, sean las mujeres. Freud dice que la libido no es nunca femenina, que es siempre masculina, aunque no del todo, porque está mezclada. Puede haber una masculinidad débil, pero la libido es siempre masculina, porque lo que está mirando es esa tendencia agresiva, como si fuera una especie de afirmación, de superioridad, de manifestación de poder, etc. Entonces, eso es lo que está más en el fondo que las tendencias sensitivas, ¿no? Científicamente existe un gen. No. Bueno, y aunque hubiera, como dice Aristóteles, en la naturaleza, las cosas suceden como en la mayor parte de los casos. A veces puede haber excepciones, aunque hubiera. Pero una cosa es la constitución física y otra es el acto moral, que depende de una raíz espiritual que no es material. Entonces, el homosexual tiene que ser tan casto como el otro, aunque tenga esa tendencia. Entonces, no se puede justificar ese tipo de conducta. No se lo puede justificar en un hijo que trae a la novia y tampoco, y menos todavía, en el homosexual. Eso es bien importante, que la verdad y la gracia es para el heterosexual y para todos. Pero normalmente no es solo cuestión de homosexualidad, es todo un conjunto que depende más bien de la actitud mental. Y además de ahí se va, por ejemplo, cuando se acepta eso, entonces van a adoptar, entonces inseminaciones artificiales. Bueno, eso ya son... Ya se va a miles de cosas porque dejamos desde el principio nosotros. Claro, pero lo principal está en la mente y en la actitud voluntaria, ¿no? O sea, siempre, todo eso no se puede curar sin la gracia. Ni en las instituciones, ni en las familias, ni en los individuos. Y con eso retornamos a lo que decía el Papa Pío XI, ¿no? O sea, la fusión de los cuerpos debe ser expresión, consecuencia, de la unión de las almas. Ese es el principio del matrimonio, de varón y mujer. Sí, padre. Bueno, ya es la hora, creo.